Nos sentimos hoy verdaderamente satisfechos, encantados de tener por fin en este programa al profesor Galbraith, acerca de cuya personalidad toda presentación es ociosa. Hay escritores que, hablando de la personalidad del profesor Galbraith, dicen que lo ha conseguido casi todo en este mundo, agitar las conciencias con su inteligencia, con su inconformismo, con su estudio profundo de los problemas de la sociedad de nuestro tiempo y de todos los problemas de la economía en general. Ha sido un hombre también que ha luchado en la arena política, que ha estado vinculado al poder en diversas ocasiones y en otras tratando de llegar a él a través de los candidatos con los cuales estuvo trabajando de una manera ardua. Ha sido embajador de los Estados Unidos de América, ha desempeñado numerosas misiones importantes y acaso, dice alguien, lo único que le falta es ser presidente de los Estados Unidos. No, en eso no hay peligro, no se preocupe. Porque soy más mayor incluso que el señor Reagan, ¿eh? Y además la Constitución de los Estados Unidos está escrita para excluirme a mí, porque como yo nací en Canadá y la Constitución ya especifica que uno debe ser ciudadano americano nacido en Estados Unidos, pues claro, además quiero decir una cosa, que a lo mejor hay otros factores que no me dejarían ser presidente. Por ejemplo, bueno, pues no sé, pienso que hay un cierto miedo a una palabra demasiado clara. Probablemente, no sé, hay personas que son más flexibles, que se amoldan mejor a las circunstancias que yo, y eso es un componente para la presidencia, creo yo, ¿no? Y hay que tener una capacidad de que la gente les ame, y a mí eso pues no se me da muy bien. En español decimos que hay personas que no se muerden la lengua. Usted, yo creo que es, profesor, una de esas personas que han dicho siempre meridianamente lo que piensan, arrostrando todos los riesgos. ¿No? No, tampoco es eso. No hay personas así, como usted dice. No hay personas así que les nombren embajadores, por lo menos. Tengo que decirle una cosa, esto es un tema muy importante. Yo creo que el trabajo más duro, la peor tarea, una de las peores tareas que he tenido, ha sido cuando estaba viviendo yo en un cargo público. Y de repente yo me decía, oye, mira, Galbraith, puedes hablar más o menos de lo que piensas. De acuerdo, todo el mundo que está en un cargo público, que ha sido embajador o representa, no sé, a su gobierno, yo he hecho estas operaciones del control de precios y todo esto, bueno, pues siempre se piensa en estas cosas. Y entonces uno tiene una especie de programa de ordenador en la mente y decimos, ¿qué efecto tienen mis palabras para el Congreso, para el secretario de Estado, para George Herbert Maywood, que yo cuando era embajador, pues era el primer ministro de India? O sea, uno piensa en todas las posibilidades, en todas las repercusiones, y uno es el centro de aquello, ¿no? Y entonces yo no quiero pensar que yo de esto no he tenido nada que ver con ello, no. Lo que creo es que me doy más cuenta que los demás, pero me ha pasado también. De acuerdo, profesor, si a usted le parece, antes de entrar en su historia y en su obra, podríamos conversar un poco sobre los temas de este momento que interesan tanto por razones obvias al público español, que son los temas de la crisis que está viviendo el mundo. Usted que estudió tan profundamente el crack del año 29, ¿cree que hay analogías entre aquella crisis y esta? No creo que tenga nada que ver. El crack, aquel, la gran depresión del 29, se debió a una especulación loca, totalmente, no sé, muy optimista, demasiado poco organizada. Hoy no tenemos ese exceso especulativo y no creo que tengamos mucho optimismo tampoco, como pasaba entonces. De todas formas, una cosa que tenemos seguro es que en la historia económica, la historia sí que no se repite. Aquí no. La vida económica está cambiando constantemente. El problema que tiene la política económica es precisamente irse amoldando a esos cambios. Ese es el problema que tenemos en este momento. La crisis actual se está llamando de alguna manera crisis energética. ¿Esa denominación no es un poco, no camufla un poco la realidad de una crisis más profunda? Sí, por supuesto, no hay duda ninguna al respecto.
Aquellos que buscan la excusa, ¿no? Porque ellos no son adecuados, porque no saben hacer las cosas, pues es una excusa que les viene muy bien para explicar su propio fracaso o por no hacer las cosas demasiado bien. Es muy valioso el decir que hay problemas de este tipo, que si la OPEP por aquí y por allá. Pero la crisis de nuestra época, bueno, yo no utilizo esta palabra crisis precisamente, yo hablo de los problemas de nuestro tiempo más bien. Son los problemas del mundo, que es una organización enorme. Tenemos las grandes empresas, los grandes sindicatos, las empresas públicas, todo es enorme y todavía no hemos aprendido a ver que hay que tener ciertas restricciones, ciertas limitaciones. Yo no diría realmente que haya una política económica moderna posible que no implique a la vez una restricción, unas limitaciones sobre el papel sindical, por ejemplo, limitaciones también de las aspiraciones de las grandes empresas, limitaciones sobre lo que piden los agricultores en el mercado europeo o en Estados Unidos, que eso da lo mismo. Ninguna política económica es posible, creo yo, ningún éxito económico sin esto, porque si un gobierno no es fuerte ni quiere ser el instrumento de esa limitación, no hay nada que hacer. Los problemas son muy diversos. Todavía no nos hemos dado cuenta de que las empresas envejecen también. El comercio, el negocio envejecen de lo mismo que las personas. Y algunos de los problemas que tenemos ahora en Estados Unidos, nosotros, la empresa Chrysler, por ejemplo, pues son resultado de esto, de organizaciones, de empresas que se han hecho viejas y que empiezan a perpetuar, a ver cómo lo digo, su propia incompetencia o falta de adecuacidad. Y también tenemos otro tipo de problemas que están asociados, y esto lo vemos en España también. Cada vez que vuelvo a España, que me encanta, desde luego, volver. A propósito, veo que hay más coches, que hay más cosas en los escaparates y que hay más gente que se ve liberada de estas limitaciones que se debía asociar o que se asociaba antes con la ocupación. Yo veo los servicios públicos con sus presiones, las presiones que también están en el sector privado, y entonces todo eso se hace fuente de inflación. O sea que voy a repetir un poco, resumir lo que he dicho, como un catedrático que siempre tiene esta manía de decirlo todo dos veces. Tenemos los problemas asociados con organizaciones enormes, grandísimas, y una necesidad total y absoluta para una política económica de éxito de que haya control, restricción estatal sobre esas organizaciones. Tenemos el problema del envejecimiento de la política económica, de las instituciones mismas. Problemas también asociados con esta liberación de la gente que ya no está restringida, limitada como antes, que se decía antes, usted es un trabajador manual, usted trabaja en una fábrica, entonces su nivel de vida es este y punto. Hoy día no es así. También decíamos, usted es un trabajador administrativo, trabaja usted con un lápiz, con papel, entonces su nivel de vida está aquí arriba, por ejemplo. Usted es un capitalista, usted es un propietario, tiene un patrimonio, pues su nivel está más arriba. No, eso ya no existe así. La gente ya no está limitada. Y que conste que es una cosa muy buena, ¿eh? No estoy diciendo que sea negativo, pero eso produce también más presiones y, como yo digo, los servicios públicos y privados lo notan, lo sienten. Y yo creo que esto es el núcleo de los problemas actuales. Y realmente no creo que sean manejables, no sé, lo que tenemos que tener es una comprensión de la democracia española, de la estadounidense, de cualquiera. Que la democracia sea capaz de enfrentarse a estas tareas de nuestro tiempo. Yo creo total y plenamente en la democracia, pero también creo que la democracia debe alzarse y estar a la altura de su reto. Perdone que me he extendido mucho. Todo lo contrario, profesor. Nos ha parecido muy interesante. Esas son las opiniones que queríamos escuchar de usted. Parece claro entonces que la era de la opulencia ha terminado, que el consumismo disparado y sin control también ha llegado a su fin y que se impone una etapa en la que todos de algún modo debemos limitar nuestras apetencias.
Sí, en cierto modo yo lo diría así. No creo yo que la sociedad opulenta se haya terminado. No, las sociedades industriales occidentales nunca han sido tan opulentas como ahora, pero sí que nos tenemos que dar cuenta de que lo que le pedimos a la sociedad, lo que piden los sindicatos, por ejemplo, lo que demanda también en beneficios la empresa, las cosas que se piden de los servicios públicos son cosas muy importantes. Por ejemplo, la gasolina que utilizamos para nuestros coches, todo esto tiene que quedar sujeto a una cierta relación con respecto a lo que tenemos, porque si no, se nos va todo y tenemos una inflación enorme. ¿Qué influencia puede tener sobre la crisis presente la carrera armamentista? Bueno, es uno de los factores de todo este panorama, una de las razones que los japoneses y los alemanes les vaya tan bien en este mundo. Los Estados Unidos y los británicos les va tan mal por la misma razón. Desde la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los japoneses han tenido recursos de capital enormes para este tipo de producción y han mejorado toda esta producción en el campo civil. Y nosotros hemos utilizado gran parte de nuestro capital en otro tipo de recursos. En fin, yo diría que hay una razón mucho más importante aparte de esto, aparte del control armamentista y su posible problema de si la carrera continúa o no. Yo creo que la gente quiere sobrevivir, que sus niños, que sus hijos sigan viviendo. Y yo creo que sean cuales sean las diferencias entre el este y el oeste, entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos, lo que sí hay es un interés común. Y es esto, que estas armas se controlen. Y esto es algo que debemos hacer todos. Hablaba usted hace unos momentos de que ve por las calles españolas mayor número de automóviles. El automóvil era un poco, hace unos años, el símbolo del bienestar, una especie de tope de la sociedad presente. Y sin embargo ahora los automóviles vemos que están en entredicho. Las fábricas, usted hablaba de la Chrysler y otras más, están con problemas económicos muy graves. La gasolina crece sus precios sin cesar. Acabaremos también por frenar incluso la posibilidad de ese automóvil que era la conquista soñada por cada ser humano. Bueno, el automóvil era, tenemos que estar de acuerdo, que era una especie de desarrollo, de avance, de progreso económico y cultural tremendo. Una cosa que estaba muy enraizada realmente en la psicología de la gente. Porque un coche liberaba a la gente. Había unos kilómetros, unas millas de distancia que recorrer y podía moverse con el automóvil. Podía ir a todas partes, a todo el mundo. Permitía a la gente también la libertad de tiempo de movimiento. En el siglo XIX la gente estaba muy limitada a un movimiento, a un cierto ritmo. Entonces hubo unos trenes con una velocidad y nada más. Pero el automóvil daba a la gente la posibilidad de viajar cuando quisieran, en aquel mismo momento. Y yo creo que los automóviles los seguiremos teniendo. Creo que en Estados Unidos fuimos demasiado lejos en ese campo y dejamos de lado el sistema de ferrocarril. Somos el único país del mundo que lo ha querido tener en gestión privada y no ha funcionado la cosa. Desgraciadamente el experimento nos salió bastante mal. Bueno, de cualquier manera, mientras que la sociedad moderna siga con su forma actual, yo creo que el automóvil va a seguir acompañándonos. Debería haber, eso sí, coches más pequeños, más económicos, desde luego deberían ser menos sucios, contaminar menos la atmósfera, eso sí. Pero yo nunca he aconsejado a la gente que se deshaga de su automóvil, porque yo precisamente no lo querría hacer tampoco. Parece que los problemas mayores que tenemos desde el punto de vista económico son la inflación de una parte y el paro de la otra. ¿Qué medidas correctoras existen para remediar un poco esos dos graves problemas?
Me está haciendo una de las preguntas más candentes de nuestra época, realmente, con eso. Una de las razones por las que yo suelo subrayar la necesidad absoluta de que existan estos límites morales, incluso legales, en las organizaciones, en los sindicatos, en las reivindicaciones, en lo que pedimos a la economía y en los precios, en los beneficios, en todo. No para todo el mundo, por supuesto, pero cuando hay un organismo, una empresa grande, sí que lo pido. Y digo que una de las razones por la que yo pido esto es que hay que darse cuenta de que el paro está ahí, que no podemos apoyarlos en él para limitar la inflación. De momento, bajo la égide de personas que se llaman monitoristas, directores, estamos utilizando el paro como forma de parar la inflación. Y esto yo considero que es muy poco inteligente y que es malo, además. Hay otras cosas técnicas también en este problema. Yo creo muchísimo en un presupuesto restringido, rígido. Yo creo que tendríamos que tener unas políticas monetarias relativamente fáciles, bajos tipos de interés que favorezcan la inversión, pero hay que controlar más rígidamente las cuestiones públicas. Yo soy conservador en ese sentido, aunque muy pocas personas me describen así, pero yo lo soy. ¿Cree usted, profesor, que las grandes industrias, como las grandes ciudades, tienen que ser remodeladas en el futuro? ¿Cree usted que hay un rechazo cada vez mayor, quizá por las mismas maneras de vivir, por estos problemas inflacionarios, de paro, etcétera, por los problemas de la contaminación y tantos otros que usted ha denunciado en sus libros, que tendemos a una reruralización, a una vuelta a las ciudades más pequeñas, a las industrias y al artesanado más pequeño? No. No, no lo creo, sí. Yo considero al capitalismo como un proceso constante de modificación y que está siempre ganando terreno. Yo no veo, sin embargo, la posibilidad de unos cambios muy revolucionarios, muy grandes. Las grandes empresas, si por ejemplo queremos sacar petróleo del Mar del Norte o de Alaska, por ejemplo, o en Estados Unidos, o si queremos producir automóviles, hay que tener empresas enormes. Y en todos los países la gente ha visto que la vida en las ciudades grandes, aunque realmente implica muchos problemas, en conjunto es algo que prefieren mucho más que vivir en una zona rural. O sea que no, creo que tenemos que hacer que nuestras ciudades sean lugares mejores, más fáciles, donde se pueda vivir mejor, que el transporte sea mejor, que haya menos delincuencia, mejores viviendas, pero no creo yo que vamos a ver el final de las grandes ciudades. Desde luego, un final pacífico, no. ¿Cree usted que el papel de los gobiernos, el papel de los estados en cuanto al diseño y a la remodelación de la política económica es fundamental? Bueno, ahora lo que estamos pasando es como una especie de episodio romántico en Estados Unidos. Pensamos que el gobierno no es necesario, que es malo y que podemos vivir sin él. Es una época de estas, ¿no? Pero yo creo que es puro romanticismo, nada más, porque en un país moderno, industrial, el Estado tiene un papel inevitable que desempeñar. Hay servicios, viviendas, como he dicho antes, sanidad, cosas que las empresas privadas no pueden hacer bien y no lo hacen en ningún país. Hay una serie grande de servicios que necesariamente han de partir del Estado. No podemos educar a la gente a menos que el sistema educativo lo lleve a cabo el Estado. Hay una gama amplísima de servicios que solo vienen del gobierno. Y además es totalmente inevitable, y repito, totalmente inevitable que cuando los países se hacen más ricos, más opulentos, como decimos, tienen que mostrar una cierta compasión para aquellos que no tienen puestos de trabajo, que están enfermos, niños que no tienen padres, por ejemplo,
personas que si no, no serían capaces de cuidarse a sí mismas. Entonces, las personas de la tercera edad, las personas incapacitadas para ganarse la vida, una sociedad rica no puede descartar a los pobres de esa misma sociedad. Ni siquiera, digamos, los más apasionados que están más a favor de Ronald Reagan. No, no podemos quitarnos de en medio a los pobres en ninguna sociedad. Es decir, el Estado moderno tiene un papel cada vez mayor y más continuado, y desde luego nos mentimos si pensamos que no es así. El presidente Reagan, del que estaba usted hablándonos hace un momento, ha puesto en marcha o ha diseñado un plan de recuperación económica que ha merecido elogios de una parte y críticas de otra. Ha sido llamado como pócima amarga por algunas personas. ¿Usted cómo ve ese plan? ¿Qué juicio le merece? Bueno, de todas las personas de Estados Unidos, yo creo que sería uno de los últimos que seleccionaría el presidente Reagan para que defendiera su política. No creo que sería yo uno de sus primeros candidatos para esto. Creo que nos vamos a encontrar en el año próximo que hay ciertas reglas básicas que tenemos que seguir en la economía y que la revolución Reagan, por así decirlo, no cumple algunos de estos requisitos básicos. No creo yo, por ejemplo, que podamos reducir los impuestos y aumentar los gastos militares. Y tendremos dificultades en reducir otros impuestos también. Y no tener inflación sin ellos será muy difícil. Y yo me temo mucho que una consecuencia del programa Reagan vaya a ser más inflación y no menos, como se dice. El señor Reagan ha dicho, bueno, pues si ese es el peligro que existe, lo que vamos a hacer es tener una política monetaria muy restringida. Pues aquí, en primer lugar, tenemos que tener expansión para eso y después podemos restringir la política monetaria, pero solamente se puede contraer cuando se ha expandido uno. Hay una contradicción ahí. Y yo no sé, no sé si esto va a funcionar o no. O sea que sin entrar más en detalles sobre la cuestión, yo tengo que confesar que no comparto el optimismo de algunos de mis amigos republicanos de Estados Unidos sobre el éxito del programa del señor Reagan. Por otra parte, un amigo mío hace poco decía que el presidente Reagan sí que tiene una cosa de la que debería estar satisfecho y feliz, porque tiene la mayoría de los economistas en contra de él. Hay algunos economistas, sin embargo, que parecen estar de acuerdo. ¿No parece que las teorías de Milton Friedman estén un poco en la misma línea de las ideas del presidente? Sí, sí, eso sí. Pero estos son realmente unos días fabulosos para el profesor Friedman, un hombre muy agradable, por cierto, un antiguo conocido mío. Pero la fórmula del profesor Friedman es que se puede controlar una economía moderna con la gestión de la oferta monetaria. Es una cosa muy sencilla, dicha así, ¿no? Y la gente considera que el dinero es muy importante, todo el mundo piensa así. O sea que es muy agradable el imaginar que todo se puede controlar con una fórmula sencilla que tenga algo que ver con el dinero. Pero las ideas del profesor Friedman pues se han probado en parte en Israel, donde la tasa de inflación parece que va por el 100% ahora. Y se les ha dado otro posible ensayo, un tercero. La primera ministra Margaret Thatcher en Gran Bretaña tiene ahora el paro más largo desde la depresión. Y la tasa de inflación sigue siendo 2 veces tan alta como cuando se adoptó la política. Sí, la tasa de inflación va bajando ahora, pero va bajando con un coste enorme para los trabajadores británicos. Y, desde luego, tienen una cantidad de bancarrotas comerciales tremendas, la mayor de la historia. O sea que estamos teniendo realmente una especie de prueba práctica del monetarismo
que ya me he referido antes a estas ideas monetaristas, y espero que no fracasemos en ver las consecuencias prácticas de esta cuestión. Ahora, el profesor Friedman es muy bueno en cuestiones de explicar sus fracasos, lo hace muy bien. Siempre dice, bueno, vamos a ver otros 6 meses y ya verán ustedes cómo los resultados cambian. O dice, por ejemplo, es que claro, el Banco Central no ha hecho las cosas como yo hubiera dicho que se hicieran. ¿Cree usted, profesor Galbraith, que hay entonces una receta mágica para lograr 3 objetivos supremos, que son expandir la economía por una parte, limitar la inflación por otra y corregir el paro? No, fórmula mágica así como tal no la hay. Porque ya se hubiera descubierto antes de ahora, si lo hubiera. Ahora lo que puede haber es un diseño para la economía política, y si hubiera algo totalmente ideal, pues ya lo hubiéramos descubierto, ¿no? Tenemos que tener lo que yo llamaría un espectro amplio en nuestra política económica. Una cosa que se precisa, como ya he dicho, es un sistema de controles sobre precios, salarios, controles. Otra cosa es un presupuesto conservador para que los gobiernos paguen cosas, pero lo vuelvan a recuperar con los impuestos. Esto es necesario. En tercer lugar, tenemos que tener un control, una limitación razonable por parte del Banco Central del país. También tenemos que tener cuidado con respecto a cómo utilizamos la energía, para que no tengamos un déficit externo importante que debamos pagar a los países de la OPEP. Todas estas cosas son necesarias en conjunto, y cometemos grandes errores si suponemos que cualquiera de estas cosas es suficiente. Hacen falta todas. Keynes, o Keynes, como le decimos en español, ha sido uno de los grandes maestros que usted estudió y en los cuales se inspiró en los primeros tiempos. ¿Cree usted que el keynesismo está superado en esta hora? Bueno, superado no. Pero es parte esto, digamos, de un proceso de que ya he hablado antes también. Estos cambios constantes de la economía. O sea que cualquier persona que ha tenido razón durante un cierto periodo de tiempo, pues luego queda totalmente anticuado en el próximo periodo. Keynes fue el gran economista para la Gran Depresión, cuando la inflación no era un problema, cuando la expansión de la actividad gubernamental, del gasto público, eran cosas muy útiles para que la gente volviera a tener trabajo. Pero Keynes murió antes de que apareciera el problema, la enfermedad crónica del mundo, que era la inflación. Y realmente no le podemos responsabilizar a él, porque este mundo no vivió él en él, ¿no? O sea que no es justo. ¿Y Marx? ¿Cuánto de Marx está superado y cuánto está vivo, en su opinión? Tampoco es justo en este caso echarle la culpa a Marx, porque fue uno de los grandes intelectuales del siglo pasado. No es justo, creo yo, esperar que Marx tuviera razón también todo el tiempo, ¿no? Hay ciertas cosas en Marx que son francamente importantes. El ver, por ejemplo, la vida económica como un proceso de cambio constante, algo que ya he subrayado yo varias veces. El ver la vida económica como una dialéctica. Por ejemplo, un cambio funciona contra el otro, hay una nueva síntesis de los dos, y esto crea su propio conflicto interno, una idea que surge de Marx o de Hegel incluso, y a través de Marx ha venido después. Esto creo que es una cosa muy útil, este concepto. Yo no creo que Marx se equivocara en la tendencia del capitalismo de que cada vez se iba a organizar y concentrar más. Pero claro, Marx no percibió el estado de bienestar social, ni previó que iba a ser posible con el capitalismo tener un bienestar muy ampliamente distribuido.
Quizás lo hubiera sentido un poco, no lo sé, porque en ciertos momentos habló un poco como si la reforma estuviera en conflicto con la revolución. Pero, desde luego, no vio las posibilidades infinitas de que el sistema capitalista se volviera a poder renacer y fuera tolerable. ¿Cree usted que existe la posibilidad de una fórmula mixta, de una especie de socialismo democrático? Sí, desde luego que sí. Una cosa que tenemos que tener siempre seguro en la economía es que no hay absolutos. Y, de hecho, el capitalismo en sí también desarrolla una gran mezcla. Porque cuando en una empresa capitalista, una empresa es lo suficientemente grande, ya no puede fracasar, no se la permite eso. Se convierte como una especie de sala socialista del gobierno. La mayoría de las industrias automovilísticas del mundo, Alfa Romeo, Renault, BL, es decir, la British Leyland, ahora Chrysler también. Nadie sabe realmente quién es el dueño de Volkswagen. Todos están ya en el sector público. Hablamos de los automóviles ya antes, una industria grande, nueva. Y gran parte de esto ya está en el campo socialista. Las industrias más antiguas, la siderurgia, los astilleros, la construcción naval, todo esto, ¿no? Cuando se encuentran en problemas, vemos que pasan y van siendo parte, o digamos, se ponen bajo la protección del Estado. Solíamos antes pensar que el socialismo venía de los socialistas. No, ahora el socialismo viene cuando los banqueros o el jefe del Chase Manhattan, este banco, o el National City Bank, por ejemplo, el Citibank, que le llamamos nosotros ya, y todos estos grandes banqueros de Nueva York dicen: bueno, hemos hecho todo lo posible por usted. La única cosa que le queda hacer es ir a Washington y a ver si le dan una fianza o alguna cosa. El socialismo ya no viene del socialismo, viene de los banqueros. A lo mejor es cierto en España también, no lo sé. Querido profesor, si le parece, vamos a hablar un poco ya de a grandes rasgos de lo que ha sido su vida, una vida, por otra parte, que es muy difícil resumir en pocos minutos. Digamos ante todo que la estampa del profesor Galbraith es impresionante porque mide 2 metros o más de 2 metros de estatura, y se cuenta por ahí una anécdota que usted me dirá si es cierta o no, de que una vez coincidió usted o estuvo con el general de Gaulle, que era otro de los grandes altos de nuestra historia reciente, y él le preguntó a usted su filosofía de los saltos. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. A mí me ha ayudado mucho en la vida. Bueno, vengo de una familia, tal la gente es muy alta. Mi padre medía más de 2 metros, mi hermano 2 metros, mi hermana, todas son muy altas también. Es decir, todo el mundo me ha visto como si yo fuera demasiado bajito, porque de mi familia. Y hay otra cosa también. Y es que la única forma de discriminación todavía permitida en este mundo, no se puede discriminar contra una persona porque es de color, ni contra las mujeres, ya no está permitido, ni contra las personas que hablan otro idioma, no, eso no. Ahora, todavía se puede discriminar en favor de los altos, eso sí. Es una gran ventaja ser alto, tengo que decirlo. La gente dice, qué desagradable, qué bajito, pero nunca dicen qué desagradable y qué alto, eso no. Ahora, volvamos a lo del general de Gaulle. Sí, una vez hablé con él sobre esta cuestión. Y me dijo, ¿qué filosofía tiene usted de este tipo, de esta cosa? Entonces yo le dije, bueno, yo lo había escrito y entonces lo repetí. Dice, nosotros los altos somos más altos que nadie. Por supuesto, nos vigilan mucho más, por eso, por ser tan altos. Entonces nuestro comportamiento por eso es mejor, como nos vigilan tanto. Entonces el mundo instintivamente nos cree, nos tiene confianza a los altos. El general de Gaulle dijo, magnifique, estupendo. Y luego me dijo, en esa voz
maravillosa que tenía el señor de Gaulle. Me dijo, profesor, ha olvidado una cosa, hay que tratar sin misericordia al bajito. A los pequeños. Efectivamente, los Galbraith... ¿Sí? No creo que lo dijera en serio, ¿eh? Ya. Pero yo creo que fue una forma agradabilísima de acabar aquel tema. Los Galbraith parece que proceden de Escocia, aunque usted nació en Canadá, en Jonah Station, Ontario, el 15 de octubre de 1908, una región en la que creo que abundan los campos de tabaco y los bosquecillos de arces. Ahí estudió usted en la Escuela de Agrónomos de Ontario. Su padre, según creo, era maestro y se había convertido en granjero. Sí, correcto. ¿Qué recuerda usted de su padre? ¿De qué manera influyó él especialmente sobre usted? Mi padre tuvo mucha influencia sobre mí. Era un hombre muy inteligente. Creo que me habrá influido en eso, espero. Era muy alto, como ya he dicho. Y había dejado ya de enseñar porque quería hacerse granjero. Quería tener su propio negocio, quería también trabajar en la política, le gustaba tener un cargo público. Y entonces me enseñó un par de cosas. En primer lugar, me dijo que uno en la vida puede hacer muchísimas cosas. El peligro siempre es concentrarse demasiado sobre una sola cosa. Y lo que yo he intentado en la vida es sacar lecciones de esto que me dijo mi padre y, consecuentemente, hacer algo más, no tener una visión como si fuera un túnel nada más. Es decir, no quiero quedarme ahí en la economía solo, quiero abarcar más, porque yo creo que uno aprende más y la vida es más interesante cuanto más cosas se combinan. También me enseñó a ser profesor, a enseñar. Él pasó su vida diciéndole a la gente lo que deberían creer. Su infancia fue una infancia campesina, en cierto modo. Sí, bueno, campesina quizás sea una palabra que no describiría exactamente. En contacto con el campo, por lo menos, ¿no? Sí, en contacto con el campo, con la vida rural, sí. Pero se trataba, digamos, de una explotación grande. Lo que teníamos no era una cosa campesina limitada, ¿no? Y hay otra cosa que aprendí también durante aquellos años de vida en el campo. Y es que hay distintos tipos de trabajos en este mundo. Hay trabajo agradable y desagradable. Y, por ejemplo, llevar una manada de caballos para acá y para allá en el campo, o, por ejemplo, cavar un campo, una tierra, o hacer todo este tipo de cosas tediosas, pesadas que hay en la granja, es un trabajo muy desagradable. Y en oposición a esto, el trabajo que yo he hecho la mayor parte de mi vida, la enseñanza, escribir, hablar, y salgo en la tele y todas estas cosas, pues si lo comparo con aquello de cavar la tierra, pues es un trabajo duro también esto que hago ahora, ¿no? Pero es muy distinto y desde luego mucho más agradable. Y le quiero decir una cosa, no creo yo que nunca me haya despertado una mañana en mi vida y haya estado esperando el día diciendo, por ejemplo, ¡ay, qué bien que no tengo que trabajar en Ontario otra vez! Todos los días me he acordado de eso. ¿Usted también se enfrentó alguna vez con ese tipo de trabajos duros o no? Sí, trabajábamos mucho, muy duro en aquella granja nuestra. Y yo creo que una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida es escaparme de aquella vida. Y es muy importante esto que digo, porque la mayoría de la gente piensa que todos deberían trabajar muy duro, los demás, pero no ellos. Usted estudió, y el primer título que consiguió fue en esa Escuela de Agrónomos de Ontario, fue el título, me parece, de especialista en cría de ganado.
Bueno, se llamaba Ciencia y Agricultura, era un título como más general. Se nos enseñaba allí, en aquella escuela de agricultura de Ontario, que era parte de la Universidad de Toronto, nos enseñaban todo tipo de cosas prácticas y científicas que se suponía que nos ayudarían a ser mejores agricultores. A mí me enseñaron ese tipo de cosas, pero luego pues no seguí por ese camino, ¿no? Yo lo que quería hacer allí era no ser granjero, no ser agricultor, y mi principal idea, incluso estudiando todo aquello, era precisamente escaparme de aquel trabajo tan duro a través de la agricultura, y lo conseguí. Hay muchas frases famosas del profesor Galbraith, y de cada una de las etapas de su vida ha dejado siempre una frase que define a su manera cada una de esas etapas. Por ejemplo, de esa escuela dijo el profesor que era el peor y el más barato de los centros universitarios. Después le ofrecieron a usted un puesto de investigador en la Universidad de Berkeley, en California, y se fue usted allí, efectivamente, donde dijo con otra de sus frases que la enseñanza no era buena, pero en cambio era interesante. Allí, en esa universidad, estuvo usted largo tiempo, encontró que era un bastión del radicalismo, sobre todo del radicalismo político, ahí estaban los grupos realmente más radicales, ¿no es eso? ¿Cómo fue la experiencia de Berkeley en esa época? En Canadá fui a estudiar a un pequeño centro, un college, que decimos nosotros, no era muy bueno. Ahora ya se ha hecho mucho mejor. Y cuidado que tengo que proteger mi reputación canadiense, Tengo que decir que ha mejorado muchísimo este centro de estudios. Y de allí, a mediados de los 30, pasé a Berkeley. Berkeley en aquel momento era un sitio emocionantísimo. Era una especie de lugar de fermento de ideas por parte de los profesores y de los estudiantes. Uno podía quedarse toda la noche charlando sobre un montón de temas: el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Había gran preocupación con respecto a España en aquella época, porque la guerra civil española precisamente sucedió por entonces y tuvo un impacto enorme. Realmente era un tema que estaba en los labios de todos. Uno de mis compañeros de clase, un hombre que se llamaba Merriman, vino a España. Estuvo en las brigadas internacionales, ¿no? Sí, exactamente. Estuvo en las brigadas internacionales y se convirtió en un héroe. Hemingway lo describe en Por quién doblan las campanas, precisamente. O sea, que vea usted cómo estábamos pendientes de España en aquella época en Berkeley. En España y en todo el mundo era un hervidero aquello. Y después fui a Harvard y pasaba también lo mismo. Pero Harvard, esta universidad, en esos días era como más dócil, digamos, menos emocionante que Berkeley. En Harvard, sin embargo, pasaron dos cosas interesantes. Una, que conoció usted a una estudiante de literatura comparada y se casó con ella. Otra, que conoció usted allí a unos estudiantes de una tribu, como usted les llama en uno de sus libros, una tribu especial que eran los Kennedy. Y usted se hizo amigo sobre todo de John, al que ha descrito como un muchacho atractivo, impertinente, simpático, pero poco aplicado, en esa época. Sí, allí conocí a mi esposa, como dice usted. Y voy a publicar esta primavera mis memorias y espero venir a España porque el editor español está teniendo ahora el trabajo de traducir la obra. Bueno, sí que conocí a mi mujer allí y en mis memorias digo que nos casamos y vivimos felices para siempre. Ella ha venido conmigo a Madrid, o sea que sigue siendo cierto eso. Eso tuvo un efecto terrible sobre mi vida, ese acontecimiento. Pero otra cosa terrible también fue
que, como dicen en Inglaterra, los college, el centro de estudios donde yo vivía, es también de donde vinieron los Kennedys. Y yo era un gran amigo en aquellos días de Joseph Kennedy Jr., el más mayor que murió luego en la guerra. Sí, José. Y conocía menos quizás a John F. Kennedy. Yo era en aquel momento una persona muy sobria, un trabajador infatigable, una persona de lo más seria. Y me tomaba muy en serio mi trabajo de tutor. Y él era una persona mucho más ligera, era muy popular, tenía una vida social de gran actividad. En fin, no era el tipo de estudiante que yo pensé que habría que tomar en serio. Pasa usted después a enseñar en la Universidad de Princeton hasta 1942. Estamos ya en plena guerra mundial y entonces trabaja usted en organización y administración del control de precios cuando tiene solo 33 años. Cargo que usted atribuye más o menos humorísticamente a un estudio que había publicado que decía usted que era totalmente inaplicable. Pero la estadística dice que habiéndose comprometido usted a emplear un mínimo de mano de obra en esa empresa del control y administración de precios, cuando llega usted había solo 16 empleados y cuando se marchó dejó 16.000. No, 16.000 no. 6.000. Ah, 6.000. Ya estaba bien, ¿no? Sí. Por supuesto, yo creo que fue el periodo más instructivo de mi vida, el estar a cargo de todos los precios de Estados Unidos y me decían que tenía que evitar la inflación con aquello. Creo que fue una tarea enorme, gigantesca. Hasta la fecha todavía me pregunto cómo pude conseguir aquel puesto de trabajo, porque como dice usted, solamente tenía 32 años por entonces. Y había sido un ciudadano común y corriente de Estados Unidos, pero solo 4 años. Yo había nacido, había sido criado en Canadá y me había convertido en ciudadano americano solo en el 37. Pero también, no sé, fue una instrucción en el sentido de la economía capitalista americana. Comprendí la naturaleza, porque creo que fue una experiencia la mejor posible. ¿Usted logró, sin embargo, controlar los precios y yugular la inflación? Pues sí. Y tuve éxito con aquella empresa. Si ahora miro hacia atrás, creo que sí. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos no es recuerdo de inflación. Y desde el momento en que tuvimos aquel aparato de control ya funcionando hasta el año 46, cuando se desmanteló, hubo muy poco aumento de precios allí. Sí, aumentaban un poquito, ¿no?, después de quitarse los controles, pero no podemos decir que los precios suben realmente sin este control, así porque sí. O sea que yo no instaría ningún sistema tan completo de controles en la actualidad, por supuesto. No como el que teníamos entonces, pero sigo creyendo que una parte de la prevención de la inflación, volvemos al mismo tema este que tocábamos antes, es precisamente la acción directa gubernamental, que los precios y los salarios no suban constantemente uno por otro y otro por uno, porque tendremos esta inflación en espiral. Está usted después encargado de asuntos económicos de Japón y Alemania en el Departamento de Estado. Trabaja durante una larga temporada, años en Fortune, la revista sofisticada de Business, Grandes y Medios. Vuelve a Harvard, donde obtiene la cátedra Paul B. Warburg. En sus clases dicen los estudiantes que, como sus escritos, les enseñan a pensar. Desarrolla gran actividad como escritor, que le consolida como un hombre capaz de comunicar con el gran público en torno a los temas económicos del momento. Como enseñante se instala usted desde el principio en un área liberal, sosteniendo puntos de vista de intervencionismo estatal y primacía de los servicios públicos para moderar las apetencias de los monopolios. En el año 52 publica usted El capitalismo americano o el concepto del poder compensador, que es uno de sus libros más importantes, uno de sus 3 grandes libros. Es el primero que tenemos allí arriba, publicado en España por Ariel. El año 52 apoya usted al candidato Adlai Stevenson.
Lo mismo hace en el 56, pero sin éxito porque Eisenhower parece imbatible en esas ocasiones. Pero usted, mientras tanto, ha conocido la maquinaria política, los engranajes de las convenciones de los partidos y dice, entre otras cosas, entonces, que en política no hace falta ser inteligente, pero hay que saber luchar con toda la fuerza y el entusiasmo necesarios. ¿Sigue usted pensando lo mismo? Sí, sigue valiendo la misma idea. Antes me decía usted que si no, ¿por qué no me había metido más enteramente en la política? Yo siempre me he quedado un poco en el borde de la política. Nunca he comprometido mi alma y mi vida al juego político. Me preocupaban más otras cosas, ¿no? Estos libros, por ejemplo, que quería escribir. Bueno, esos fracasos presidenciales en principio le permitieron escribir su bestseller más famoso, La era de la opulencia, que tenemos también allí, La sociedad opulenta, en la publicación de Editorial Ariel, colección Demos. Ese libro agitaría a las generaciones de los años 60. Si hoy se habla tanto de cuál es la finalidad del trabajo humano y de la organización del trabajo y de la organización del ocio y de los temas de la contaminación, etcétera, todo ello sin duda se debe a usted, profesor, que fue pionero en descubrirnos esos temas. Alguien ha dicho que ese libro mejor debió llamarse ¿Por qué la gente es pobre? Porque en el fondo es una explicación de la pobreza y es una descripción crítica de la sociedad de consumo, en la que usted subraya el contraste entre la abundancia privada y, sin embargo, la miseria pública. Voy a corregir una cosita, si me permite. Con todo gusto. En principio quería escribir un libro de la pobreza, llamándolo así, porque la gente es pobre. Pero después descubrí que es lo que ha estado intentando explicar todo el mundo toda la vida. Y entonces dije, pues no, yo lo que voy a intentar es explicar otra parte más peculiar y más interesante, la sociología de un país que es relativamente rico. Y sin embargo, sigue habiendo muchos pobres ahí. Entonces, lo que yo había llamado al principio esto, porque la gente es pobre, pues después cambió y se convirtió en esto, en la sociedad opulenta. Es un libro que usted escribió con placer. En la introducción cuenta usted que se dedicó a ello con verdadero gusto, con entusiasmo, ¿no? Sí, es cierto. Aunque tengo que decir que el libro que más placer me ha dado al escribirlo, decía que el libro que más me ha gustado ha sido sobre el crack del 29. Eso me encantó escribirlo. Después Kennedy se lanza a la arena, le apoya a usted, trabaja arduamente en la campaña electoral, él le nombra embajador en la India al ser elegido. Durante la guerra chino-india defiende a los indios y les consigue armas americanas. De ahí, de esos años diplomáticos, saca usted una novela satírica, que es esta, El triunfo. Kennedy le propone la embajada en Moscú si aprende usted el ruso, pero desgraciadamente es asesinado en Dallas y se pone usted después al servicio de Johnson. El año 66 intenta vender la imagen de Bob Kennedy a Johnson como vicepresidente. El año 67 publica su obra magna, El nuevo Estado industrial, ensayo sobre el sistema económico americano, en el que ve a los Estados Unidos dominados por 5 centenares de grandes compañías, un mundo de grandes sociedades anónimas. Un amigo suyo, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, ha dicho que Galbraith es el economista de los no economistas, quizá para justificar las numerosas críticas recibidas de un lado y de otro. ¿Qué piensa usted de sus críticos, profesor? No se puede vivir en el mundo sin la crítica. De vez en cuando he aprendido algunas cosas de mis críticos. Con más frecuencia he aprendido que esas críticas pues también pueden estar confundidas. He intentado, sin éxito, por cierto, el desarrollar una especie de epidermis muy gruesa para que no me preocupen las críticas. Y digo que no he tenido éxito, ¿se habrá dado usted cuenta? Señalemos ahora ya muy someramente que usted apoyó en el 68 al candidato McCarthy, en el 72 a McGovern, ambos estrepitosamente derrotados.
En el 71 le nombran presidente de la Asociación Americana de Economía. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, doctor honoris causa de numerosas universidades, que yo sepa de las de París, California, Michigan, Toronto, Brandeis y Lovaina. El año 46 recibió usted de manos del presidente Truman la Medalla de la Libertad. Y aunque hemos citado algunos libros que son sus títulos fundamentales, hay otros muchos, de los cuales podemos citar Más allá del Plan Marshall, El crack del 29, que es otro de sus libros realmente muy importantes, La hora liberal, Diario de un embajador, donde cuenta su experiencia diplomática, India, libro aparecido en el 74, Los fines públicos de la economía, Economía y subversión, Pasajero en China, que es un poco su panorama de una visita que hace usted a China muy interesante, Economía y humor, El dinero, donde nos explica usted qué es el dinero, de dónde viene. Y por cierto, hay unos párrafos, hay unas páginas dedicadas a España y al dinero español forjado con la moneda acuñada, con el oro de América, que no era tal oro, que era plata, como usted señala muy bien. Más libros, Introducción a la economía. Hay también unas conversaciones con usted hechas por Nicole Salinger, que se llama Introducción a la economía, una guía para todos o casi todos. Y ahora sale en España La era de la incertidumbre, historia de las ideas económicas y de sus consecuencias. En definitiva, profesor, y estos son ya los últimos momentos que tenemos del programa, se nos fue el tiempo como nos temíamos, con una enorme velocidad, sin haber tenido la posibilidad de hablar de otras muchas cosas, pero como usted va a hacer sus memorias y van a aparecer pronto en España, quizá podemos tener entonces una segunda oportunidad para continuar hablando y escuchándole sobre todo qué es lo que nos apetece más. ¿Podría decir una cosa? Sí, todas las que Digo que estoy francamente orgulloso de que el primer libro de aquella recepción general, el primer autor que se tradujo a otro idioma, que fue este libro mío, se tradujo precisamente a español. Estoy orgulloso de que se tradujera aquel libro a español. Y yo no sabía realmente qué se iba a hacer, me lo dijo mi editor y estuve encantado desde entonces. Muchas gracias, profesor. Pues a ver si nos vemos aquí la próxima vez. Y ahora es cuando nuestros amables espectadores verán que usted no solo es un gigante intelectual, sino también físico, profesor.